Hola, en este video vamos a realizar algunos ejercicios que tomaremos como ejemplos de construcción de ciertos lugares de raíces bastante emblemáticos o que por lo menos utilizan muchas de las reglas hasta ahora vistas. Supongamos tener esta función transferencia a lazo cerrado con G y H. Lo primero que tenemos que hacer para dibujar el lugar de raíces es calcular la función transferencia a lazo abierto. Recuerden, G por H. ¡Boom! Es esa de ahí. Una vez que yo ya tengo esa función transferencia a lazo abierto, el próximo paso sería ver qué cantidad de polos tiene mi sistema. En este caso, V, la cantidad de polos, es igual a 3. ¿Cuáles son esos polos? Tenemos polo en 0, en -1 y en -2. Vamos a dibujarlos. Que sean 3 los polos me está indicando que van a ser 3 ramas las que en definitiva voy a tener o debería tener cuando termine de dibujar el lugar de raíces. Por otro lado, no tengo ningún cero propio. Es decir, que voy a tener 3 ceros impropios. Hay 3 ceros que están en el infinito. Recuerden que siempre voy a tener la misma cantidad de polos que de ceros. Lo que va a cambiar es si esos ceros van a ser propios o impropios. Ahora la segunda pregunta que me tendría que hacer es, ¿tiene asíntotas? Entonces, calculamos en función de lo visto el beta, el ángulo de las asíntotas que tendría que tener algún valor si existiese. Y lo tiene, en este caso 60 grados. Entonces cobra sentido calcular el centroide, es decir, 60 grados medidos ¿dónde? Medidos en -1. Entonces trazo una recta, trazo otra recta y entre ellas voy a tener 60 grados de ángulo. Ahora me toca ubicar los tramos donde K es mayor a 0 y K es menor a 0. Acuérdense, arrancando desde la derecha, digo, todo lo que está a mi derecha sobre el eje real es K tendiendo a menos infinito. Y ahí empiezo a alternar en sentido antihorario. K tendiendo a más infinito, K tendiendo a menos infinito, K tendiendo a más infinito y así hasta completar la rueda. Una vez que tengo eso, lo que tengo que ver es dónde K sería menor a 0 y dónde K sería mayor a 0 entre singularidades. Recuerden que antes de la primera singularidad, en este caso la que está en el origen, voy a tener K menor a 0. Así que escribo K menor a 0, una singularidad cambia, K mayor a 0, vuelve a cambiar K menor a 0 y vuelve a cambiar K mayor a 0. Ya teniendo esto, lo que bien podría dibujar es el sentido en el que los polos de lazo cerrado se van a acercar o se van a alejar de cada una de las singularidades. Por ejemplo, en el caso de la singularidad que tengo en el origen, es evidente que si tengo K menor a 0 hacia su derecha, el sentido de la flecha va a ser ingresando al polo. Recuerden que desde el menos infinito va bajando su valor hasta hacerse cero negativo, digamos, y eso significa que los polos de lazo cerrado estarían entrando al polo de lazo abierto, en este caso el que está en el origen. De la misma manera y con el mismo razonamiento voy a tener que dentro de lo que es el tramo de K mayor a 0 tendré las flechitas que salen de los polos de lazo abierto. Dentro de lo que es K menor a 0, las flechitas que están entrando a los polos de lazo abierto y así sucesivamente. Para el caso de las rectas, estas asíntotas, tendría una flecha que se va hacia arriba a buscar algún cero, en este caso impropio. Esto lo sé porque para allá están los K mayor a 0, los K tendiendo a más infinito, y con los K tendiendo a menos infinito pasa exactamente lo contrario. Así que, en definitiva,
termino de redondear el tema colocando cada uno de los sentidos. Ahora tengo que ubicar los puntos E. Recuerden que yo le digo los puntos E a los puntos de escape o entrada. Entonces, lo que tengo que hacer básicamente es despejar menos K, derivar menos K en función de S, y una vez que lo haga, ahí voy a tener los puntos de escape o entrada, que ya veremos si son de escape o de entrada. El primer punto que estamos ubicando, fíjense, me dio menos 0,42. ¿Tiene sentido menos 0,42? Y pensemos, nosotros habíamos dicho que entre singularidades del mismo tipo tendría que haber por lo menos una, y si son más de una, un número impar de puntos de escape, de entrada o salida. En este caso tengo una, así que sería razonable que haya un punto de escape o entrada, un punto E. Y por otro lado, tenemos en menos 1,57 lo mismo, dos singularidades del mismo tipo. Entonces ahí también es razonable que exista 1. Ahora fíjense que los sentidos que yo les di al punto de escape o el punto de entrada tienen que ver con los sentidos que les dimos a esas flechitas que estaban entrando o saliendo de los polos de lazo abierto. Es decir, que tienen que tener una coherencia el sentido de esas flechas con el sentido de las flechas en estos puntos E. Una vez que ya tengo eso completado, lo que voy a hacer ahora es calcular la ubicación y el rango de estabilidad y el K crítico, la ubicación de los puntos donde cruza el eje J omega. Entonces, de esa ecuación característica que habíamos utilizado anteriormente, recuerden que siempre utilizamos la ecuación característica tanto para derivar el menos K en función de S, las veces que sean necesarias, o para ubicar los puntos donde cruza el eje J omega, si los cruzase. Entonces, de ahí tenemos la ecuación característica. Y a partir de esa ecuación característica, lo que vamos a aplicar es el criterio de Hurwitz, como sabemos, ¿no? Es el cuadrado, es el al cubo, es el cuadrado, es el a 1, es el a 0, y empezamos a completar 1, 3, 2 y K. De la manera en que estudiamos, vemos que S a la 1 sería 6 menos K dividido 3, y en S a la 0 voy a tener K. De ahí se deducen un par de cuestiones. Por un lado, para que toda esa columna mantenga su signo positivo, obviamente K tiene que ser mayor a 0. Pero también tiene que darse otra circunstancia. Tiene que darse que K tiene que ser menor o igual a 6. Es decir, que con K, con K igual a 6, ahí voy a tener mi K crítico. Lo que te estoy diciendo es, cuando K vale 6, en ese punto, para ese valor de la ganancia K, mi lugar de raíces estaría justo encima de los ejes del eje imaginario. Bueno, con este K crítico igual a 6, me voy al anterior y calculo los puntos de cruce del eje, menos más J1,42 y menos J1,42. Entonces, ahora básicamente lo que tengo que empezar a hacer es, observando el diagrama, ver la forma en que yo tendría que unir los puntos para terminar de completarlo. ¿Cómo es esto? Tiene lógica que, por ejemplo, yo tengo los polos de lazo abierto en 0 y menos 1. En la medida que yo voy aumentando la ganancia, los polos de lazo cerrado se van a ir alejando de esos polos de lazo abierto, hasta que en algún momento se encuentran en menos 0,42 y se empiezan a separar. Uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Ahora, si yo tengo una asíntota que me está diciendo que hacia arriba a la derecha se van a ir los K positivos y por otro lado hacia abajo a la derecha también se van a ir los K positivos, y mi lugar de raíces debería cruzar el eje J omega más o menos 1,42, tiene sentido pensar que la forma
que va a ser mi lugar de raíces de este lado, en la medida que aumento el K, va a ser esta que está dibujada. ¿Qué pasa en la otra parte del K mayor a 0? Lo que sería hacia la izquierda de la singularidad del polo de lazo abierto en -2. Bueno, ahí es bastante más sencillo. Es todo el eje real hacia la izquierda. Y después vamos a tener que exactamente en el centro entre -1 y -2 voy a tener K menor a 0. Yo ahora no lo voy a dibujar para no ensuciar el gráfico. Voy a tener K menor a 0 y con el mismo criterio que habíamos dibujado esas ramas que se iban hacia arriba a la derecha y hacia abajo a la derecha, vendrían desde la izquierda, arriba a la izquierda, y desde abajo a la izquierda para unirse en -1,57. Y para terminar, habíamos hablado del tema de las cantidades de ramas. Ustedes fíjense que habíamos dicho que tendría que haber 3 ramas. Vamos a tener una de las ramas, que sería esta, que se va para allá, y después las otras 2 ramas serían la que hace este movimiento y se va para arriba, y la que hace este movimiento y se va para abajo. Entonces, de esta manera estamos comprobando que se cumple la máxima de que tendría que haber 3 ramas. Este otro ejemplo también es muy interesante. De la misma manera, como empezamos a dibujar el diagrama anterior, el lugar de raíces anterior, hacemos lo mismo. Lo primero que tenemos que plantear es cuál es la función transferencia a lazo abierto. La función transferencia a lazo abierto en este caso coincide con el G, ya que H es 1. Una vez que tengo esta, de vuelta, ¿cuántos polos tengo? Voy a tener 2 polos. Uno está en -4 más J y el otro está en -4 menos J. Los ubico. Esto me da como información adicional que al final debería corroborar que hay 2 ramas. Por otro lado, los ceros propios, W, ¿cuántos hay? Hay 2. Uno está en -1 más J2 y el otro está en -1 menos J2. Entonces, esto me quiere decir que no hay ceros impropios, no va a haber ceros en el infinito. Esto es importante, ya veremos por qué, por la forma en que va a tomar el dibujo. Sigamos adelante. ¿Tiene asíntotas? Bueno, cuando lo calculamos de la manera visto, vemos que nos da 180 dividido 0, es decir, infinito. Es decir, por lo que vimos en las reglas, que es uno de los resultados que lo que me está diciendo es la única asíntota posible es el eje real. No tiene ningún sentido calcular el centroide. Ahora vamos a ubicar los tramos de K mayor a 0 y K menor a 0 con los sentidos de crecimiento. Bueno, fíjense, en este caso la única asíntota posible, habíamos dicho, era el eje real. Y como no hay ninguna singularidad en el eje real y dijimos, empieza desde la derecha con K menor a 0, todo el eje real, en este caso, va a ser K menor a 0. Ahora vamos a seguir con los puntos E, los puntos de entrada o escape. De vuelta, hago G por H más 1, es decir, la ecuación característica, despejo menos K, derivo menos K en función de S, lo igualo a 0 y me está dando 2 puntos de escape o entrada. Uno lo voy a poner con un puntito en esta oportunidad en 0,23 positivo y otro en menos 4,23 negativo. Fíjense que yo les había dicho que no hay singularidades en el eje real. Entonces, tiene sentido que haya un número par, ¿sí? Vamos después a seguir más adelante y veremos la lógica detrás de esto. Pero a priori tendría sentido estos 2 puntos de escape. Después vamos a ver si la ubicación podría llegar a ser correcta o no. Bien, ahora lo que tengo que calcular es la ubicación de los puntos donde mi lugar de raíces cruzaría el eje J omega, si lo cruza. El rango de estabilidad,
si se hace inestable en algún momento, y cuál sería el K crítico, es decir, el valor de la ganancia para esos puntos que hemos calculado. Básicamente agarramos la ecuación característica, como siempre, la igualamos a 0, aplicamos Rudolph-Hurwitz, S al cuadrado, S a la 1, S a la 0, y los coeficientes son, en este caso, 1 más K, 2 más 8K, 5 más 17K, 0. Cuando lo resuelvo, voy a tener estas condiciones. Para que la columna mantenga todos sus signos positivos, obviamente K tendría que ser mayor a 0, según 1 más K, pero también esto es importante. K tiene que ser mayor a menos 5 sobre 17. Esto me da algo más de menos 0,25. En el escalón anterior, K tiene que ser mayor a menos un cuarto. Esto es menos 0,25, que es aún menor que este menos 5,17. Y en el de arriba de todos, bueno, K tendría que ser mayor a menos 1 para que ese valor sea positivo. Nos vamos a quedar con el más chico, ¿sí? El más chico es el que me va a dar la idea de dónde cruza el eje J omega. Entonces, ya sé que el K crítico va a ser menos un cuarto. Cuando hago la intersección de las tres, me va a terminar dando que obviamente se va a cumplir que el sistema será estable para cualquier valor de K mayor a menos un cuarto. Nosotros sabemos que tiene que ser entre 0 y un número positivo que bien puede ser infinito, pero siempre positivo. Pero a los fines de calcular los puntos donde cruza el eje J omega, vamos a tomar este menos un cuarto. Y con ese menos un cuarto reemplazamos en la ecuación anterior y justamente tenemos esos puntos que nos dan más menos J en este caso. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular los ángulos de entrada y salida a mis polos, porque bien, yo ya tengo los puntos donde cruzaría el eje, yo ya tengo mis puntos C de escape o entrada, tengo la posición de los polos de lazo abierto y de los ceros propios del sistema, pero la verdad es que todavía no me doy cuenta cómo debería empezar a dibujar mi lugar de raíces. Y esa guía me la va a dar la forma o el sentido que vayan a tomar los polos de lazo cerrado que se vayan alejando de los polos de lazo abierto. Para hacerlo, para entenderlo, básicamente tomamos uno de esos polos, como habíamos visto en una de las reglas en la clase anterior, y vamos a tomar algún punto en la periferia de ese polo y vamos a ir tirando rectas de todas las singularidades hasta ese punto. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Es que aplicando la condición de argumento vamos a forzar que en ese punto la sumatoria de los ángulos de los polos menos la sumatoria de los ángulos de los ceros me dé 180 grados. Y esto implicaría que en ese punto en particular pasa mi lugar de raíces y sería mi lugar de raíces de los K positivos. Tengan en cuenta que si yo en lugar de 180 tomase 0, lo que estaría calculando es por dónde pasa mi lugar de raíces de los K negativos. Bueno, dicho esto, básicamente lo que hice fue, tomando el polo superior, empiezo a tirar rectas y a medir los ángulos desde cada singularidad hasta ese punto. Entonces, en el primer caso tengo 90 grados, que es el ángulo que aporta el polo que está por debajo. Luego voy a tener 45 grados, que va a ser el ángulo que aporte el 0 o uno de mis ceros. Después voy a tener menos 15 grados, que es otro ángulo aportado por mi cero, y en función de eso, acuérdense, lo que termino haciendo es reemplazando. 180 grados, que quiero que sea mi resultado, tendrá que ser igual a el ángulo que me aporta el primer polo al punto, que son 90 grados, más el ángulo que me aporte el segundo polo a ese punto de la periferia que todavía desconozco, pero ya lo voy a calcular, menos 45 grados del 0 al punto, menos 15 grados del otro 0 a ese punto. En definitiva, cuando hago el cálculo me termina dando que el ángulo que tiene que aportar ese polo de lazo abierto al punto que pertenece al lugar de raíces de los K positivos
tiene que ser de 150 grados. Fíjense, lo que hago básicamente es medir 150 grados y a partir de ahí hacer una recta que va a tener este sentido que yo estoy colocando acá, fíjense, hacia arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque se trata de los K positivos y sabemos que los K positivos se alejan de los polos de lazo abierto. Ahora, tengo que calcular los ángulos de entrada y salida a mis ceros. Bueno, yo no voy a tirar las rectas para no ensuciar el dibujo. Ustedes tienen que imaginar esas rectas, pero básicamente planteamos lo mismo. En este caso también me interesa dónde pasarían mis K mayor a 0. Entonces lo que voy a hacer es igualar a 180 grados. En el ejemplo yo lo que hago es tomar el 0 que está en la parte superior, ir tirando rectas de cada singularidad a este punto y hacer el cálculo como lo habíamos hecho anteriormente. Cuando yo realizo ese cálculo, el ángulo que me da es de 60 grados. Es decir, que con un ángulo de 60 grados lo que voy a tener yo es una entrada al 0. ¿Sí? Ya tenía mi salida del polo de lazo abierto, ahora tengo mi entrada al 0. Ahora fíjense esto, y espero que me sigan con el razonamiento. Si, por ejemplo, yo tenía mi entrada al 0, voy a tener mi salida al 0. Debería seguir el mismo ángulo. ¿Sí? Acá la flechita está un poco inclinada para que se vea la flecha en realidad, pero obviamente tendría que salir con el mismo sentido. ¿Sí? Bien, del mismo modo, básicamente lo que hago es ir trazando el sentido de las flechas para cada una de las otras singularidades del dibujo. Entonces, en este caso, fíjense, el 0 que estaba por debajo, obviamente va a tener un sentido que va a ser el mismo sentido, la misma dirección que tenía el 0 de arriba. Y si ambos es uno para abajo y el otro hacia arriba, es evidente que el punto que yo tenía marcado ahí tendría que ser un punto que hace que las ramas se vayan una hacia la izquierda y la otra se vaya a la derecha. Ahora vamos a trabajar del otro lado y digo, bueno, ok, si sale la rama de mi polo de lazo abierto hacia arriba a la izquierda, debería entrar desde la derecha a ese polo. Y con el mismo criterio hago lo propio con el polo de abajo. Entonces, esto me da la pauta de que ese punto que yo tenía ahí, a mi derecha del eje imaginario, ese punto tendría que ser un punto donde se acercan las ramas para luego separarse e ir una hacia arriba y la otra hacia abajo. Ahora, si yo uniese los puntos verdes que están arriba e hiciese lo propio con los que están abajo, básicamente lo que voy a tener son las dos ramas que dijimos que debería tener mi sistema. ¿Sí? Mi lugar de raíces iba a tener dos ramas porque tenía dos polos o tengo dos polos de lazo abierto. Entonces ahí se cumplen las dos ramas. Y siguiendo con el criterio que tiene el dibujo, es lógico pensar que es una suerte de circunferencia. ¿Y dónde están los K menor a 0, la parte roja, la parte negativa de K? Bueno, obviamente va a estar en todo el eje imaginario, tal como habíamos visto, y en esos tramitos desde el 0 hacia el eje real y desde los puntos donde cruza el eje imaginario hacia el eje real, obviamente llegando a los puntos de escape o de entrada. Este último ejemplo también es bastante interesante por la forma en que tenemos que trabajarlo. Supongamos que tenemos esta función transferencia, donde, fíjense, acá el valor que va a variar no sería la ganancia del sistema, el numerador, sino que sería la posición del polo de mi sistema. ¿Sí? Ese sería el valor variable que yo llamé A. La función transferencia a lazo abierto va a ser 1 sobre C más A. Si el numerador
fuese un k variable, ¿sí? Si no fuese 1, si fuese un k variable, como veníamos haciendo hasta ahora, está claro que yo lo que tendría que hacer es ubicar A sobre el eje real y ya a esta altura, digamos, después de haber hecho varios ejercicios, somos conscientes que el lugar de raíces va a ser todo el eje real y en particular el lugar de raíces de los k positivos va a ser todo el eje real que está a la izquierda del punto este señalado por A. Es decir, supongamos que yo tengo A en el semiplano derecho y k fuese variable, el lugar de raíces, en la medida que aumente k, sería todo lo que está a la izquierda de A. Lo mismo si está en el origen, lo mismo si está en el semiplano izquierdo. Pero ¿qué pasa acá? K no es variable. Justamente la que va a ser variable en definitiva es A. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense, en este ejemplo en particular, el valor del numerador es 1. Acuérdense, el valor del numerador va a ser la ganada, va a ser la diferencia, la distancia que voy a tener, que voy a medir desde mi polo de lazo abierto a mi polo de lazo cerrado. Como es 1, ese valor tendría que ser 1 para este ejemplo. Entonces, cuando yo dibuje el lugar de raíces, cuando ubique a A, lo que voy a saber es que el polo de lazo cerrado va a estar ubicado a una distancia de separación de una unidad. Espero que me sigan con esto, es decir, ya cambia, fíjense, arriba era todo el eje hacia la izquierda y acá es un punto en particular, no es todo el eje, el único punto es ese. Ahora, en la medida que yo voy a ir desplazando A, en este caso lo desplazo y lo dejo en el origen, ¿qué va a pasar con el único polo de lazo cerrado posible? Y obviamente se va a desplazar, pero siempre va a mantener esa distancia. Y lo mismo va a suceder cuando A lo mueva en el semiplano izquierdo, va a mantener esa distancia. Es decir, que yo puedo ir armando mi lugar de raíces en función de una suerte de tabla donde para un determinado valor de A podría llegar a ubicar cuál es la posición de mi polo de lazo cerrado. Veamos cómo es esto. Sabiendo que la función transferencia a lazo abierto es 1 sobre S más A, vamos a plantear la tabla que habíamos mencionado hace unos minutos, donde voy a tener, obviamente, el valor que le dé a A, el valor obtenido de lo que sería el polo de lazo cerrado para K igual a 1. ¿Por qué para K igual a 1? Porque está fijo en el numerador, ese es el valor de la ganancia. Entonces armo la tabla. Fíjense, si A fuese menos 1, es decir, si A estuviese en el semiplano derecho, el polo de lazo cerrado estaría en el origen. Lo vamos a dibujar. Si A fuese 0, el polo de lazo cerrado estaría en 1. Recuerden que el polo de lazo cerrado tiene que estar a una distancia 1, ¿sí? A una unidad de distancia del polo de lazo abierto. ¿Por qué a 1? Porque me lo está diciendo el numerador, por condición de módulo. Lo mismo pasaría si estuviese en 3. El polo de lazo cerrado estaría en 4. ¿Y qué pasa si estuviese en 5,3? Por dar un valor decimal, estaría en 6,3. Si me siguieron el criterio para armar la tabla, entenderían que yo podría tranquilamente unir todos esos puntos y decir, bueno, básicamente mi lugar de raíces va a ser el eje real, va a ser hacia la izquierda mis K positivos, pero hacia la izquierda del valor que tome A. Ahora, supongamos que yo no quiero que A valga un valor, tenga un valor negativo, porque que tenga un valor negativo haría que mi sistema a lazo abierto, por ejemplo, sea inestable. Entonces, lo que voy a hacer es la parte de los A negativos, desde menos 1 hasta 0,
yo lo voy a dibujar en rojo, ¿sí? Voy a decir, bueno, esta parte sí pertenecería, sería posible darle valores a A, pero eso haría que estuviese a lazo abierto, mi sistema fuese inestable, estuviese la singularidad en el semiplano derecho. Y después, todo el resto sí va a ser positivos. Entonces, se dan cuenta que acá básicamente lo que armé fue una tabla y es muy sencillo porque primero el valor de la ganancia que tiene mi sistema, digamos, es 1 y por otro lado es un sistema muy sencillo, tiene un solo polo. Ahora, ¿qué pasaría si el sistema tuviese, por ejemplo, polos complejos conjugados? ¿Cómo tendría que armar esa tabla? ¿Cómo tendría que armar el lugar de raíces? La verdad es que el hecho de tener que ir uniendo punto a punto para poder ver la gráfica o visualizar la gráfica no se hace práctico. Pero sin perder de vista esto que les acabo de decir, que en realidad el lugar de raíces va a ser el valor que tome los polos de lazo cerrado para los distintos valores de A, y yo lo que voy a tratar de hacer es que A no esté en el semiplano derecho, puedo hacer este vericueto matemático. Voy a parametrizar. ¿Qué es parametrizar? Fíjense, parto de la función transferencia a lazo abierto, en este caso 1 sobre S más A. Le sumo 1, que me generaría la ecuación característica, e igualo a 0. Entonces, 1 más G por H es igual a 1 sobre S más A más 1. Esto, si yo lo igualo a 0 y lo empiezo a trabajar matemáticamente, podría decir que menos 1 que está sumando lo pasé restando al otro lado. Pasé S más A que estaba dividiendo multiplicando. Ahora voy a pasar esa S que estaba restando, la voy a pasar sumando, ¿sí? Al otro lado de la igualdad. Y ahora lo que voy a hacer es ese S más 1 que yo tenía a la derecha de mi igualdad, lo voy a pasar pero dividiendo, ¿sí? De manera que en definitiva esto me queda menos 1 igual a sobre S más 1. Entonces, ese menos 1, si yo lo paso del otro lado, fíjense qué interesante. Con este trabajo matemático que acabo de hacer, generé ¿qué? Generé un nuevo G por H, que yo voy a llamar G por H asterisco, que es, en este caso, una función transferencia a lazo abierto, donde el valor que variaba anteriormente en el denominador, ahora va a variar en el numerador como una ganancia. Y lo que es interesante acá es que en menos 1, si ustedes se fijan, voy a tener mi polo de lazo abierto. Y después, en la medida que A va variando desde 0 hasta el infinito, voy a tener mi lugar de raíces. Si observan, el lugar de raíces de uno y otro sistema termina siendo el mismo. En un caso, lo que fui haciendo es punto por punto para cada uno de los valores de los polos, de las posiciones de los polos de lazo cerrado, lo fui colocando en el gráfico y terminé uniendo los puntos, lo que le dije que era poco práctico. De esta manera, lo que voy a hacer es una parametrización. Doy vuelta al ejercicio, en definitiva, el sistema va a seguir siendo el mismo y el lugar de raíces es equivalente.